Hola hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes y compartir un tema más. Es lamentable que pues no nos podamos reunir para estar en comunión, en contacto, pero a través de los medios también de comunicación nos podemos reunir de manera virtual para poder compartir la palabra de Dios y poder escudriñarla. Es una de las predicaciones de las conferencias que se estaban llevando a cabo cada mes. En esta oportunidad el Señor me permitió a mí colaborar con ello y pues vamos a empezar con una oración para que sea Dios el que nos guíe, nos dirija y que sea de gran bendición en este tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor y buen Padre, en esta hora te doy muchísimas gracias porque me permites estar en comunión contigo y con mis hermanas a través de los medios. Te quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, pidiéndote que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo sé que es un tema muy fuerte, muy profundo y pues ayúdanos, Señor, a que sea tu Santo Espíritu el que nos redarguya y nos lleve a entendimiento para poder vivir una vida piadosa que te agrade a ti, una vida consagrada que te honre a ti y que te muestre a ti sobre pues este mundo, Señor, que está caído. Nos ponemos en tus manos, Señor, guía mis labios, guía los oídos y los corazones y aún la mente de cada una de nosotras, Señor, para que podamos ser entendidas y sensibles a tu voluntad. Bendito seas, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lección. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte y de mucha controversia. Dentro de este tema encontré dos palabras. Si se dan cuenta aquí en la diapositiva, es del libro del diseño interior, la lección número 8, que se llama disposición. Y es el tema de la sumisión, ¿sí? Y dentro de este tema, que se me hace muy fuerte y muy importante, y lo van a ver porque insisto en fuerte. En lo personal, a mí el Señor trató muy fuerte conmigo en esta ocasión. Yo tenía que haber subido el tema desde el día jueves, pero Dios estaba impactando de una manera tan fuerte y tan severa dentro de mi interior, confrontándome aún con mi pecado, que no pude hacerlo antes. Y para gloria de Dios lo digo, porque cuando tú vas a dar un tema es porque tú lo estás entendiendo y porque tú te estás esforzando en ponerlo en práctica. Y yo le decía al Señor, yo no puedo hablar de esto, Señor, cuando no lo pongo en práctica como tú lo quisieras. Y el Señor me pulió a través de esta enseñanza y me enseñó la forma correcta de sumisión, y la cual de verdad ha renovado mi corazón, trayendo nueva esperanza, ánimo y esfuerzo por hacerlo, quitando tristeza, amargura y ideas equivocadas que tenía en mi pensamiento y en mi corazón. Como les decía, yo en este tema vi dos palabras importantes. Una es disposición y la otra es sumisión. Yo busqué ambas, el significado de parte de la Real Academia Española, que ustedes saben, pues es una autoridad en cuanto a los conceptos y la forma de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? De lenguaje formal. Pues esto decía, en cuanto a sumisión, decía sujetar, humillar, conquistar, subyugar a una persona o pueblo. Eso era el concepto de sumisión. Y de disposición es disponer, actitud, gentileza, medio que se emplea para ejecutar un propósito. Esto podríamos tener en nuestra mente de acuerdo a dichos temas, pero el día de hoy vamos a ver cuál es el concepto bíblico que aplica a nuestra vida como hijas del Dios Altísimo. Vamos a ver que en medio de la sumisión,
¿qué es la sumisión? Pues podemos ver el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro máximo ejemplo en cuanto a la sumisión. Vamos a ver, como lo dice aquí en Filipenses, cómo lo describe esta sumisión. Dice así, en Filipenses 2, del 4 al 10, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Podemos ver en este pasaje varios puntos importantes de lo que habla la verdadera sumisión bíblica. Uno de ellos lo dice aquí en la parte primera, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Esto significa que la sumisión no es egoísta, no se centra en uno, no se centra en tus derechos, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, sino que se ve por los demás. Está centrado en los demás. También vemos que teniendo Cristo una posición privilegiada, como tomó la decisión de abstenerse. O sea, Dios, su estatus era divino. Dios, nuestro Señor Jesucristo, era Dios mismo, es Dios mismo. No tenía por qué él tomar una posición de siervo hacia los hombres, porque se estaba poniendo por debajo de los hombres al ponerse a servir a los hombres. Dice aquí que no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Como se los digo, sí sirvió a los hombres, pero vamos a ver primeramente a quién estaba sirviendo. Dice que decidió humillarse y obedecer al plan perfecto de Dios Padre. O sea, aunque fue el servicio para los hombres fuimos beneficiados a través de ese sacrificio, pero quien tenía el plan perfecto y la forma de hacerlo era Dios Padre. Y Cristo Jesús se estaba sometiendo a la autoridad del Padre al tomar la posición que Él había planeado para su Hijo Jesús. Dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él estaba obedeciendo al Padre y no le importó llegar a la muerte. Él abstuvo su poder y no peleó contra esa voluntad de Dios diciendo, ay, ¿y por qué yo voy a ir a sufrir? No, Él decidió hacerlo y fue cuestión de voluntad, no de imposición. Él tomó la decisión de someterse al plan de Dios Padre para la humanidad. Podríamos decir, Dios, después de que Cristo Jesús se humilló, Dios Padre lo recompensó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pues no es así. No es una recompensa. Dios en su plan perfecto había decidido cada uno de estos pasos. En algún momento fue humillado y en algún momento será exaltado. Pero todo, absolutamente todo, viene a ser parte del plan perfecto de Dios Padre para la humanidad. Concepto erróneo de sumisión.
Muchos piensan que la sumisión es obediencia a ciegas, conformidad incuestionable, y es algo que muchas tienen por naturaleza, otras no. Pero no es verdad, todos estos son conceptos erróneos. Conceptos reales de sumisión, aplicado específicamente en el matrimonio, es tener una actitud tierna, femenina, flexible, con un espíritu dispuesto y sumiso. Eso es lo que es la verdadera sumisión bíblica. Si nos damos cuenta, aquí en lo que dice en esta diapositiva, es parte de nuestra femineidad. Y más adelante lo entenderemos por qué. La mujer ha sido hecha para vivir de esa forma. Y más adelante entenderemos el porqué de estas palabras. Pero analizando un poco, ¿tú eres sumisa de verdad? ¿O qué significa para ti la sumisión? Analiza, piénsalo, razónalo. ¿Qué podrías decir acerca de la sumisión? A lo mejor para ti es algo repugnante, algo que ni pensarlo, contigo no va eso. O eso no es para mí, ni es en mi caso. Con algunas malas actitudes de tu esposo tal vez dices, no puedo hacerlo, porque entonces saldrían las cosas mal, tanto en mi vida como a lo mejor en la de mi familia. O también puedes decir, sí lo haré, pero haré las cosas a mi forma, porque tú también cuentas y si no, no estás de acuerdo. ¿O cuál es tu otra forma de pensar? Haré la voluntad de Dios a cualquier costo, aún no importando lo que llegue a pasar. Puedes estar segura y confiada que bajo cualquier circunstancia Dios está contigo y es su plan perfecto para tu vida. Y por eso tú eres sumisa. ¿Cuál es tu sumisión de verdad? Recordemos una cosa, que la sumisión y la autoridad van de la mano. De estas no se pueden separar. Ambas encuentran su origen y su sentido en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. No pueden entenderse ninguna de las dos de manera adecuada fuera de este concepto, que las dos van juntas y que su raíz viene en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Sumisión igual a obediencia. Muchas mujeres batallan con la sumisión por el concepto que dicta el mundo y porque la confunden con obediencia, pero ambos términos están muy relacionados entre sí, pero no son idénticos. Sumisión tiene que ver con la actitud de la persona. Es tener un espíritu deseoso de obedecer a la autoridad, el cual nos lleva a doblar nuestra rodilla ante Dios. Si se dan cuenta, hace rato leí el concepto de sumisión y era completamente distinto. Decía subyugar, pues ahora sí que hablaba como de esclavitud, ¿verdad? La sumisión. Pero aquí vemos bíblicamente que la sumisión bíblica tiene que ver con una actitud de la persona, tener un espíritu deseoso de obedecer a la autoridad, y el cual nos lleva, y a veces nos va a llevar esto a doblar nuestra rodilla de ante Dios. Obediencia, ¿qué es obediencia? Pues básicamente está relacionada con el comportamiento de la persona. O sea, esto es poner en práctica las cosas, ¿no? La obediencia. Pero la sumisión tiene que ver con una actitud de la persona. Es tomar la actitud de querer obedecer ante la autoridad ordenada por Dios. Esta misma actitud nos lleva a doblar nuestra rodilla delante de Dios cuando nuestra autoridad no está bajo los lineamientos de Dios. Como podemos ver ahora,
Es totalmente posible tener una buena actitud de corazón respetuosa y sumisa y al mismo tiempo negarse a obedecer a una autoridad humana que nos pide desobedecer deliberadamente a Dios. Para esto vamos a estudiar varios conceptos, que es autoridad puesta por medio del hombre, así es el orden de Dios, y este ha sido creado para resaltar la parte de siervo amoroso, cabeza de familia. Vamos a entender ideas comunes y equivocadas de autoridad. Otro concepto que tenemos que ver claro es la sumisión de la mujer, porque es importante cultivar un espíritu afable, flexible y cómo son creadas de forma única para esta posición. Y si se dan cuenta, no es algo nato, es algo que se tiene que cultivar para que sea genuinamente bíblico. Recuerden lo que dice en Juan 15, separadas, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es cultivar en el espíritu un espíritu afable, flexible y entender que esta es nuestra posición. También otro concepto que vamos a estudiar es en sabiduría. Necesitamos en sabiduría saber distinguir cuándo someternos, cuándo resistir y aún cómo hacerlo para no pecar contra Dios, para no pecar contra nuestra autoridad, sino hacerlo de la forma sabia que Dios ha dispuesto para nosotras como mujeres. Y al final vamos a ver un concepto muy importante, que es Abigail. La autora del libro la colocaba como una magnolia de acero, y vamos a ver cómo ella demostró fusionar delicadeza y resistencia, dureza y vigor, gentileza e iniciativa. Vamos a ver ahorita la autoridad del hombre. La razón por la que personas tienen tantos problemas con aceptar vivir en sumisión es porque intentan entenderla fuera de su contexto y significado fundamentales. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Es como la otra cara de la moneda. Ambas son inseparables, y ambas hallan su origen y su significado en la divinidad, en la relación de Dios Padre con Dios Hijo. No pueden comprenderse separadas una de la otra, ni tampoco fuera de la relación divina. Esto es fundamental. Fuera de ello no hay nada. Muchas veces pensamos equivocadamente que la autoridad es una posición superior y es más deseable, porque implica poder, privilegio y prestigio, que puede ser incluso usado para su propio beneficio o su propia conveniencia. Y pensamos que la sumisión es una posición baja de perdedores, pero no es así. Bíblicamente no es así. La autoridad no se proclama porque Dios la delega. No es una posesión personal, es administrar lo que a Dios le pertenece. Recordemos que nos han dado temas en la iglesia que decían que nosotros somos buenos administradores o malos administradores de lo que le pertenece a Dios. Aún la autoridad y aún la sumisión son administradas y dadas por Dios. Dios decide a quién se las da y a quién no. Y al final de cuentas son de Dios y solamente nosotros vamos a administrar como siervos fieles. Esto no tiene que ver con derechos, sino con responsabilidades. No es buscar protagonismo, sino servir. No es tomar, sino al contrario, es dar. No es egoísta, sino es un sacrificio desinteresado.
Toda autoridad entregará cuentas a un superior. Recordemos el orden que Dios nos da. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios Padre es la cabeza de Cristo. Entonces cada uno tenemos un lugar, a cada uno nos corresponde una posición. Dice que Dios da con su sabiduría perfecta y enseña una autoridad correcta, así como una sumisión perfecta. No nos dejemos confundir con la de este mundo. Pongamos nuestros ojos en Dios Padre y en Dios Hijo. Entonces Dios llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe de ser así, al contrario. Si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Esa es la autoridad divina. Otro de los textos, de acuerdo a la Biblia, nos dice que no nos enseñoremos de vuestra fe, sino Pablo le comentaba que no nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, si se dan cuenta que Pablo a los colosenses colaboraba, era su autoridad y era colaborador de los colosenses. Por eso era autoridad, por todo el servicio y el ministerio que él estaba haciendo con los colosenses. En Romanos dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, una autoridad también está para corregir. Una autoridad también puede decir, ¿sabes qué? Esto no es lo correcto, no debes de hacer esto. ¿Y qué es lo que le va a mostrar como forma de corrección? Viendo el versículo de Romanos 13:4 nos dice la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, aún la autoridad puede corregir alguna mala actitud de un subordinado con la palabra de Dios. No significa agarrar a Biblias, no es así. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente es decir, esto no está bien, porque aquí lo dice en la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es mi criterio, no son mis ideas, sino es una orden directa de quien nos llamó y nos rige como Señor de nuestras vidas. También lo dice en Proverbios 20:28. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. O sea, Dios pone a los reyes, pero afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien. O sea, la autoridad es para servirnos, la autoridad es para guiarnos, la autoridad es para cuidarnos y tratarnos bien. Dice también en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Pero también habla que así como ellos son responsables, así como nosotros, como ellos trabajan sin descanso y cuidan de nosotros, también nosotros tratemos de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y nosotros podamos también servirles. Ahí nos manda que también nosotros tengamos que servir a la autoridad. Y les escribo antes de ir a verlos, dice en 2 Corintios 10:13, para que tengan tiempo de cambiar y si no tengan yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar en Él y no para destruirlos. O sea, Pablo iría y llamaría la atención para ayudarlos, guiarlos, orientarlos, corregir su andar.
Es si yo voy para un lado y me estoy desviando, pues corrijo mi andar, pero jamás sería para destruirlos. También lo que dice Juan 7:18, quien habla por su propia cuenta quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Al final de cuentas, Dios es el que recibirá la gloria a través de la autoridad y a través de la sumisión. Es como les decía, es algo que va de la mano y Dios será el que reciba la gloria. Una comprensión adecuada de la autoridad es fundamental para nuestra relación con Dios y con los demás. Aunque la gente del mundo no lo comprenda bien, Dios desea que sus hijos comprendan el verdadero significado y lo sigan. Ahora vamos a ver la sumisión de parte de la mujer. La sumisión suele considerarse una posición indeseable que implica conquista, subyugación, inferioridad y opresión, como lo leíamos en el concepto de la Real Academia Española. Dice, son pocas las personas que entienden en verdad el verdadero significado de la sumisión y ven como la bendición que realmente es. Y lo vamos a ver por qué. La palabra sumisa en griego es hupotazo, que significa poner por debajo, en orden, alinear, arreglar. Es un antiguo término militar. Entonces significa colocarse en una manera ordenada bajo un rango. Dios manda a la esposa que se alinee en forma voluntaria bajo el liderazgo de su esposo. Recordemos que somos ayuda idónea. Dios nos formó para ser ayuda idónea de nuestro esposo. Entonces, es de forma voluntaria ponerse bajo el liderazgo de su esposo. Es importante aclarar que no es la misma palabra para que se utiliza para que los hijos se sujeten a los padres. Pongamos mucho ojo en esto. Los hijos y los siervos es jupakouo. Jupo por debajo de kouo, poner atención y obedecer a una orden o fuerza superior aún sin desearlo. No significa que la mujer, si deseo, lo voy a hacer, y si no deseo, pues no lo voy a hacer. No es así. Pero tampoco estamos obligadas como si fuera un superior y me tengo que someter como un hijo hacia él. No es así. Es importante observar que el término usado para la actitud deseada de las esposas es diferente al que se usa con referencia al comportamiento de los hijos hacia los padres. La sumisión de la esposa es por voluntad propia. Un esposo no tiene el derecho a exigirle o a obtener obediencia de parte de ella. Su única responsabilidad es amarla, atraerla y humildemente sacrificarse por ella como Cristo lo hizo por la iglesia. Tengamos mucho cuidado en esta frase marcada con negritas. Un esposo no tiene el derecho a exigirle o a obtener obediencia de parte de ella. En este caso, que el esposo no tiene derecho a exigir, recordemos que esto no es el papel del esposo, pero sí es el papel de la esposa someterse y ocupar su lugar en el orden dentro del plan perfecto de Dios. La sumisión no se da por lo que es el esposo, ni por lo que nos pide, sino porque ese es nuestro papel, esto es nuestro lugar, para esto hemos sido creadas, para esto Dios nos dio cierta sensibilidad, es parte de nuestra femineidad, no podemos estar separada de ellas. Si nosotros estamos separadas de esto, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el esposo, así como no tiene derecho de exigir y a lo mejor gritar con textos bíblicos, sométete a mí que yo soy tu cabeza, tampoco nosotros tenemos el mismo derecho de decirle no me voy a someter sobre ti porque tú no me mandas.
Y vamos a ver por qué. Él no te va a obligar, la que se va a obligar a hacerlo eres tú misma. No es tu respuesta hacia tu esposo, es tu respuesta hacia el plan perfecto de Dios para tu vida y para la de tu esposo. Para resumir un poco, perdón, su misión es colocarse voluntariamente bajo el mandato de un esposo líder y cabeza, que te guía a obedecer a Dios. Es su plan perfecto, en su plan perfecto nos ha dado el orden en el lugar a cada uno. La mujer le corresponde ponerse debajo de la autoridad del varón, líder y cabeza, aunque debe de estar velando en cumplir su misión que ambos fueron llamados, reflejar a Dios. Es parecido como un rango militar, sargento, cabo y soldado. Recuerden, cada uno tiene su lugar, pero no olvidando de que tenemos y hemos sido llamados para reflejar a Dios. La sumisión voluntaria de una esposa a la autoridad amorosa de su esposo refleja la sumisión voluntaria de Jesucristo a la autoridad de Dios. Entonces, piensa, razona, reflexiona sobre lo que estamos viendo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió a esta igualdad, al contrario, renunció a esta igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en la cruz, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Cristo desde un principio tuvo que humillarse. Siendo Dios, tomó la decisión de someterse por debajo de la autoridad de Dios Padre. Y como lo decía aquí en este texto de Juan 10, 17 al 18, mi Padre me ama, por eso estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me la quita, la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Disposición. Tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a recibir, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Obediencia, sumisión. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Tenía todo el poder, la autoridad y la forma de salvarse, pero él decidió someterse en sumisión al Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Dentro de la obediencia y de la sumisión de Cristo estaba presente el amor del Padre hacia Él, y que dentro de esa sumisión estaba viviendo cosas que como Dios no habría pasado. ¿Cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, hubiera experimentado hambre siendo deidad? ¿Cómo Cristo hubiera experimentado el dolor de un parto? Sabemos que la hora de nacer de un niño, de un bebé, es una cosa fuerte para él, quitarlo de la matriz donde está cálido y seguro y sacarlo a un mundo exterior donde aún el clima es agresivo para con él. Y todo esto también lo vivió Cristo. ¿Cómo pudo haber pasado eso o cómo saber lo que se siente si él hubiera permanecido en el cielo sin obedecer a Dios Padre en su misión
para venir al mundo a salvar a los pecadores. A través aún de la sumisión y de lo que podríamos pasar, Dios está trabajando en nuestras vidas, nos está fortaleciendo, está trabajando. Su amor es presente en todo lo que haga, no importa lo difícil que sea. Su amor siempre está presente y su cuidado por nosotros. Juan 14:35 al 15:1, perdón. Pero yo tengo que obedecer al Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo: levántense, salgamos de aquí. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios Padre es el que la cuida. O sea, tenía claro y presente en cada paso, en cada situación, que Jesús, bajo la sumisión, mostraba el amor hacia el Padre, y que el Padre mostraba su amor en el cuidado de cada situación y cada cosa que nuestro Señor Jesucristo pasó en este mundo. Por eso te he dicho: aquí me tienes. Así me lo enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Esto tiene que ser nuestro gozo. No tenemos por qué servir y someternos con depresión, con tristeza, con un espíritu interno rebelde, entendiendo que tenemos la ley de Dios en nuestros corazones y cumplir su voluntad es nuestro más grande deseo. Hacer caso al Dios Padre y poder someternos. Esto nos hace que el Padre, y como lo dijo Jesús, mi Padre y yo somos uno. De esa misma forma, el Padre y tú serán uno cuando tú te sometas a su voluntad. Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. A veces la sumisión nos va a costar. Perdón. A veces la sumisión va a ser difícil. Pero sin embargo tenemos que aferrarnos. A veces orar por los que nos rodean y a veces orar por uno mismo. Porque Dios nos ayude a pasar lo que tengamos que pasar de acuerdo al plan perfecto de Dios. Yo te puedo animar y decir que un momento difícil en tu vida te va a llevar a conocer más profundamente a Dios, como nunca te hubieras imaginado. Lo recordamos en el libro de Job. ¿Qué es lo que decía Job después de pasar tanto sufrimiento? Él era un hombre justo, él era un hombre que pues trataba de obedecer a Dios, de entregarse en obediencia, hacía sacrificios diarios, o sea, era un hombre piadoso, que estaba siempre cerca de Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. O sea, la experiencia que vivió Job lo llevó a vivir a Dios de una forma más cercana. Y la verdad, yo en lo personal que he pasado disciplina de parte de Dios por alejarme de su camino, te puedo decir que alabo su nombre y le doy gracias a Dios de esas cosas tan fuertes que yo viví, porque si yo no las hubiera vivido, yo no hubiera venido delante de Dios a arrodillarme y a decirle: te entrego todo lo que soy sin reserva. A veces podemos tener nuestra vida cristiana como muy light, teniendo nuestra sumisión a Dios muy ligera, sin que nos lleve a sufrir un poco más. Pero cuando tú te sometes aún en medio del sufrimiento, vas a experimentar la presencia de Dios como jamás la hubieras podido experimentar. Entonces, aún eso está dentro de los planes de Dios, porque quiere tenerte más cerca, porque quiere tenerte más profundo, un conocimiento más personal.
Si nosotros le preguntáramos a nuestro Señor Jesús, oye Señor, ¿cómo se siente la sumisión? Estoy segura que sin duda Él nos respondería, la sumisión es un privilegio y una bendición. Cristo modela el verdadero significado de la autoridad y de la sumisión en su relación con Dios Padre. Él es el modelo perfecto de la sumisión. La relación de autoridad y sumisión deben desplegar la gloria de Dios y del Evangelio. Es el medio de la protección y bendición de Dios. Y el matrimonio debería de ser la relación que refleja la más profunda bondad, unidad, amor y deleite. Pero, ¿qué tan difícil nos es vivir esta situación cuando tenemos un esposo que deliberadamente va en contra de la enseñanza bíblica? La autora nos ponía 2 ejemplos y se los voy a platicar. Una mujer le escribía y le pedía con angustia que le ayudara a entenderlo, porque ella sabía de la sumisión, pero sabía que algo no estaba bien, ¿no? Les cuento el caso. Su esposo de ella la chantajeaba y le decía que ella era ayuda idónea y que debía someterse a su esposo para satisfacer todas sus necesidades. Pero ella estaba muy dispuesta para hacerlo, sí quería hacerlo, pero el esposo le pedía algo que no estaba bien, y era hacer un triángulo íntimo de ellos dos con otra mujer. Entonces, para ella eso moralmente estaba pues incorrecto, ¿no? Y por eso le hablaba o le escribía a la autora del libro y le decía, hermana Nancy, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo participar de eso, pero yo entiendo que estoy hecha para satisfacer las necesidades de mi esposo. Y pues ella estaba muy confundida y dolida, ¿no? Otro ejemplo que también nos pone la hermana Nancy es que había un esposo que humillaba mucho a su esposa, le aventaba la comida y le decía que todo lo que hacía era una porquería. Y a cada rato él para regañarla pues le decía textos bíblicos, ¿no? Como quien dice, le agarraba bibliazos, ¿no? Con la palabra de Dios para someterla. Pero ella pues decía, ¿yo cómo puedo vivir con ello, no? Y ella entendía que merecía respeto y cuidado también de parte de su esposo y pues ella no sabía qué hacer. Y pues de acuerdo a lo que hemos visto, nuestra autoridad no está para exigirnos, porque este tipo de personas, el primero, él decía de sus necesidades. Él estaba hablando y ponía a la mujer como ayuda idónea para satisfacer sus necesidades personales, que Dios no lo manda así, sino que somos hechas con un plan perfecto de parte de Dios para reflejar la gloria de Dios. Entonces no era para satisfacer las necesidades íntimas de esta persona y más fuera de un contexto bíblico, ¿no? O sea, inmoral. No era así. Tampoco el esposo en el segundo caso podía humillar de esa forma a su esposa, porque Dios le pide a la autoridad que la trate con amor, que la trate con cuidado. La autoridad es para proteger, para servir, y esta persona no estaba haciendo esto. No significa que la mujer pues también le va a faltar al respeto, ¿no? ¿Y tú por qué me lo dices? Y empezarse a pelear. A lo mejor muchas hemos actuado de esa misma forma, pero nos dice la palabra de Dios a través de este hermoso tema que no es así. O sea, nosotros tenemos que llevarlos, o sea, hablar con ellos, platicar con un espíritu afable, apacible, decirles, ¿sabes qué? No me siento tranquila, no me gusta de la forma en que me hablas. Yo me esfuerzo y me seguiré esforzando por hacer las cosas correctas. Yo solo te pido,
ten un poco de compasión y háblame mejor para que yo pueda darte lo mejor que yo pueda para servirte correctamente. Y esto es sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿no? Porque somos ayuda idónea, pero no para que el esposo la trate como un trapo viejo o como un zapato y ella tenga que someterse bajo esta forma, ¿no? Sería cuestión de orar, de humillarse delante de Dios, poner a nuestro esposo delante de sus manos, pedirle que sea Él, Dios mismo, el que hable a sus vidas, el que le permita tratarnos con amor, el que le permita ver cuál es el verdadero papel que le corresponde y que a nosotros nos proteja en medio de ello, ¿no? Y vamos a ver más adelante casos como estos que se dieron en la palabra de Dios y cómo fueron mujeres sabias. Vamos a continuar con nuestra presentación. La sabiduría. Hoy vamos a ver en este momento este concepto de sabiduría. Para Dios, el abuso de líderes egoístas, dominantes y rudos es abominación. Dice en Ezequiel 34 del 1 al 4. Dios también me dijo, Ezequiel, dales a todos los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes debieran cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las ovejas que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Podemos ver ahí cómo Dios abomina todo este tipo de conductas egoístas, dominantes y rudas. Para Él son abominación. Porque los que están en autoridad tendrán que rendirle cuenta a Dios. Dice, el Dios de Israel dijo, ¿qué mal les va a ir a estos gobernantes que descuidan a mi pueblo y lo destruyen? Jamás se preocupan por él, al contrario, se comportan como estos pastores que abandonan a sus ovejas. Les advierto que voy a castigarlos porque abandonaron a mi pueblo en manos de otras naciones. Perdón. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase. Trate de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice, cuando las autoridades son abusivas, podemos confrontarles humildemente. Aquí hago un énfasis, humildemente. No podemos ir con un espíritu rebelde, con un espíritu agresivo, a pedirles cuentas o a pelear en una autoridad que no es. O sea, tenemos que ir humildemente y pedirles cuentas. Y si no es así, entonces, como se los decía, apelar a una autoridad superior para que intervenga. Nosotros somos ciudadanos romanos. Vamos a ver este ejemplo de Pablo, que también fue muy difícil. Dicen, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos y que vengan ellos mismos a sacarnos.
Los guardias fueron y le contaron todo esto a los jueces, y al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Si se dan cuenta, aquí los jueces habían actuado de una forma injusta para con Pablo. Cuando él era ciudadano romano, ellos lo habían tratado de una forma muy mala. Y sin embargo, le decían, sí, es cierto, nos equivocamos, pues ya, como si nada, vete. No era así. Pablo les dice, no, no nos iremos y que vengan ellos mismos a sacarnos. No es porque Pablo se estuviera de rebelde, ahora me vienen y me piden una disculpa, no. Pablo estaba queriendo que los jueces se dieran cuenta delante de Dios que ellos habían hecho las cosas mal. Y esto a su vez le sirvió, porque cuando los guardias fueron y le contaron esto a los jueces, ellos se asustaron mucho, porque sabían que habían hecho las cosas mal. Entonces, sí les sirvió de que Pablo les dijera que estaban actuando de una mala forma. Otro de los pasajes que quisiera comentarles es el de Sara. Cuando entró a Egipto con Abraham, ella le dijo, ¿sabes qué? Pues yo sé que eres hermosa y me van a matar y te van a quitar de mi lado para quedarte tú con ellos. Entonces vamos a decir que eres mi hermana. Nosotras como esposas, analicemos esto. ¿Cómo nos haría sentir eso? Muy tristes, ¿verdad? Desvaloradas delante de nuestro esposo. Pero sin embargo, Sara no le dijo nada. ¿Qué es lo que pasó? Faraón se la lleva al palacio. Y en realidad no nos dice la historia, pero no sabemos si Sara se puso a orar a Dios. No sabemos qué es lo que haya pasado. Pero de lo que sí nos dice la palabra y estamos seguras es de que Dios guardó a Sara y no le permitió a Faraón que la tocara. O sea, qué difícil hubiera sido que aparte de que nuestro esposo nos niega como esposas, todavía otro viene y abusara de nosotros en la intimidad, ¿no? Y Dios protegió a Sara, o sea, no permitió, habló con Faraón en medio de un sueño y le dijo que, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo porque ese es su esposo. Y Faraón reacciona en contra de Abraham, ¿no? De esa misma forma, es claro el cuidado y la protección que Dios nos da para nosotras las mujeres. Y vamos a verlo aún con otro ejemplo bonito más adelante. Pero podemos estar seguras que si nosotros estamos dispuestas a obedecer y aún en medio de la adversidad obedecer o hablar con un espíritu humilde, afable, amoroso, femenino, Dios obrará y nos cuidará, no permitirá el abuso, no permitirá las cosas duras en contra de nosotras mismas. Él nos protegerá. Aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Primera de Pedro, cuando hace referencia, dice que cuando lo maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Recordemos que la autoridad por encima de nuestro esposo es Cristo. A Él podemos ir en cualquier circunstancia de rodillas clamando. Nuestra máxima obligación es para con Dios. Nuestra autoridad suprema es Él. No estamos obligadas a obedecer a las autoridades cuando nos mandan su misión de forma claramente apartada de la verdad bíblica. Lo vemos aquí en Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También lo vemos en Efesios 4 del 1 al 4. Yo pues, preso en Cristo Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También dice, sométete a tu marido, no significa que cedas al maltrato, ni que te resignes con compasión a hacer lo malo y renunciar a tu responsabilidad de resistir al mal, haciendo la verdad en amor. Dice en Efesios 4 del 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en Cristo. Tenemos una posición, tenemos un lugar. Cada quien haga lo que le corresponde. Efesios 4 del 25 al 26, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de que debemos de ser con sabiduría las cosas, con amor, con humildad. Nos podemos a lo mejor hasta molestarnos, airarnos, pero no permitamos que esta molestia caiga al grado de convertirse en enojo y en pecado delante de la santidad de Dios. Dice también en Efesios 4:25, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice en Efesios 4:31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Dice, y no participéis de las obras fructuosas de las tinieblas, sino bien reprendedlas. O sea, si nosotros decidiéramos, no, pues ya no voy a pelear con él, o voy a obedecer, y ya él que se las arregle con Dios, no. Dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos de reprenderlas, pero de una forma correcta, como nos ha enseñado en esta lección. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que honran a Dios deben sujetarse los unos a los otros. Someterse los unos a los otros no significa que ambas partes de una cadena de mando tengan que someterse mutuamente, sino que tenemos que tener una disposición de respeto que nos lleve a someternos. Una buena actitud, se diría. En nuestra época muchas mujeres ven la rudeza, el atrevimiento, la agresividad, la independencia como rasgos de carácter deseable, y algunas están impetuosas y rebeldes, que quieren hacer las cosas a su manera. Pero vamos a ver qué nos dice Proverbios. Dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Dice, la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. El mismo texto, ese es en traducción al lenguaje actual, en la versión Reina Valera dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ustedes son muy rebeldes, son más tercos que una mula. No esperen que yo los trate como si fueran mansos corderos, nos dice en Oseas. En Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu.
y en Ezequiel 20:38, y apartará de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, no caigamos en el error de querer corregir una mala conducta con una mala actitud. Tenemos que tener cuidado de no caer en el error de no ser impetuosas. No caigamos en el error de ser alborotadoras, violentas, escandalosas, que se quejan, que refunfuñan, que gritan. Esto alude a una bestia indomable que se rehúsa a someterse al yugo. Es arrogante y despectiva con los demás. No caigamos en eso. Por eso tenemos que ser sabias, por eso tenemos que ser entendidas. Y vamos a ver otro ejemplo dentro de esta enseñanza. Esta es Abigail. Abigail fue una mujer sensata y hermosa. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo que ya nos está comiendo. Pero recordemos, ella era una mujer muy sumisa. Ella estaba casada con un hombre rico que se llamaba Nabal y que vivía en la región de Carmel. Era un hombre, pues tenía muchas riquezas, o sea, era un hombre económicamente muy rico. Un día, él estaba en la región de Carmel trasquilando sus ovejas y por otra parte, necesitaba el rey David, al saber esto, necesitaba el alimento para él y sus tropas. Él en esos momentos iba huyendo de Saúl. El rey David era conocido como un jefe del ejército de Saúl, como aún su yerno en toda esa región. O sea, estamos seguros que Nabal, esposo de Abigail, conocía quién era David. Sin embargo, Nabal no era prudente, era un hombre necio, ¿no? Y un día, cuando necesitaba David alimento para sus tropas, como lo decía, le manda un saludo muy amistoso a Nabal y le pide que si le podía dar alimento para sus tropas. ¿Y qué contesta Nabal ante esta actitud buena de parte de David? Pues reacciona con una actitud grosera, lo ofende, lo humilla y le dice que es un siervo cualquiera huyendo de su amo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el rey David? Se enoja, al grado que agarra y dice, ¿saben qué? Vamos tropa, vamos a la casa de Nabal y vamos a matarlos. Y Dios me castigue si no para mañana ya están muertos él y toda su casa, ¿no? Y baja David muy molesto por esa contestación de parte de Nabal porque había sido muy, muy majadero, muy grosero. ¿Y qué pasa? En este momento lo escucha uno de los siervos y va y le cuenta a su ama, ¿no? A Abigail, le dice, ¿sabes qué? Ama, pues el rey David mandó a pedir alimento a Nabal, pero Nabal pues es un hombre muy duro y no escucha a nadie. Entonces se portó grosero con el rey David y de ellos hemos recibido puras cosas buenas, nos han protegido de los ladrones y de todo y ahora él se ha enojado mucho por esta contestación de Nabal y ha decidido venir y atacarnos y vamos a morir. Entonces, ¿qué le dice Abigail? Reacciona rápido. Luego agarró y le dice, sí, está bien, carguen comida, carguen esto, y empieza a dar indicaciones a sus sirvientes para que rápido lleven comida al rey David y lo intercepten antes de que él llegue a su casa y venga esta desgracia sobre su casa. Después él llega y ella llega a donde está David y ¿qué es lo que hace? Primeramente se humilla ante él. Vamos a seguir con la diapositiva y ahorita les voy a seguir contando esta historia. Llega y se humilla y le dice, ¿sabes qué? Perdóname porque
yo no me fijé de que tú fuiste a pedir alimento. La verdad, pues mi esposo es necio, su nombre significa necio porque él no escucha, eh, pues es grosero, pero yo te pido que me perdones porque siendo yo tu sierva no escuché, no vi tu necesidad y no te mandé a suplirla. Dios, yo sé que Dios está contigo, que eres el ungido de Dios y que Dios va a hacer la obra en ti y te pido que pues te detengas en lo que quieras hacer de ir y matar a la casa de Nabal porque pues esto sería injusto que por causa de Nabal muriéramos en este caso sus sirvientes y ella, ¿no? Y dice, eso sería una injusticia y tú, si más adelante eres el rey, no puedes cargar con esto, con esta mancha en tu pasado, ¿no? Y le hace entender a David dentro de esta molestia que pues David no podía mancharse las manos, que era un ungido de Dios y que él tenía que tomar esta posición y que él tendría que dejar que Dios se encargara directamente de Nabal para que él hiciera lo que quisiera con Nabal. Y David le dice, ¿sabes qué? Tienes razón, eres una mujer sabia y entendida y te agradezco por lo que has hecho y por la acción que tú has tomado, pues no voy a ir en contra de Nabal, ¿no? Gracias por hacerme comprender esto. Y después podemos ver incluso esta historia completa de lo que les acabo de contar en 1 Samuel del 25 del 1 al 42. Podemos ver ahí cómo perdón, me voy a saltar algunas. Podemos ver cómo en medio de esta sabiduría, para mí fue muy difícil entender por qué se consideraba Abigail una mujer sabia si había, una, desobedecido al marido, dos, hablado mal, hablar mal de su marido con el rey David, y se consideraba una mujer con carácter y temperamento correctos. Yo decía, en mi concepto, en mi entendimiento decía, pues no puede ser, o sea, ¿cómo ella está haciendo esas cosas y sin embargo la toman como una mujer buena? Pero Dios me hizo entender a través de esta historia cosas muy fuertes en mi interior. Me ha costado mucho trabajo, como se los comentaba, porque Dios confrontó también mi pecado. Mi pecado era lo que no me permitía ver, hasta dónde era la sabiduría de Dios y hasta dónde era mi pensamiento. Dios, Abigail no habló mal de su esposo. Abigail habló con el ungido de Dios, o sea, no fue con la vecina a difamar a su esposo lo que era y lo que le hacía Abigail, sino fue con la persona indicada, con el ungido de Dios, fue a hablar lo que era una realidad y que esta realidad lamentablemente estaba poniendo en riesgo la vida de Abigail y de toda su casa. Él dijo, sí, verdad, mi esposo es así, pero lo puso en la mesa como una realidad, no por quejarse del esposo, sino le está diciendo al rey David, tienes toda la razón, tú tienes toda la razón de actuar así porque él es así, pero yo te pido que no lo hagas y que mejor vayas delante de Dios y dejes que Dios se haga cargo de Nabal como se ha hecho cargo Dios de todos tus enemigos. Entonces, no estaba desobedeciendo ni aún a su esposo, porque estaba haciendo lo correcto y estaba salvando su casa de la insensatez de su esposo. Y aún me sorprende, ¿no? Cómo esta Abigail muestra su sabiduría, o sea, regresa después de que David entiende, después de que David acepta esta disculpa y calma su corazón, y pues va a ver a su esposo para comentarle las consecuencias de lo que había pasado. ¿Y qué lo encuentra haciendo? Pues él quitado de la pena, celebrando, contentísimo y borracho. Ella fue sabia hasta en eso. Yo le decía a una de mis hijas,
de verdad lamentable la situación que uno como mujer llega a ser, porque en lugar de uno a lo mejor de ir y hablar con Dios, comúnmente tiende uno de ir y reclamar, ya viste por tu culpa lo que nos va a pasar, pero mira, tú no eres prudente, eres insensato, ¿cómo se te ocurre ponernos en peligro? No, ella no lo hizo así, ella lo hizo con un espíritu afable y apacible. Esperó que estuviera fuera fuera de control de la borrachera, y va y lo busca el otro día ya estando en su juicio y le dice, ¿sabes qué pasó esto? Y le explica lo que pasó. Ahí podemos ver la sabiduría de Abigail. Le dice, vemos, podemos ver en la respuesta todo lo que pasó, ¿no? Cómo fue sabia ella, cómo reaccionó con un espíritu noble y supo humildemente, sin un corazón lleno de soberbia y altivez, supo cuidar a su familia y aún hasta el propio Nabal le dio un lugar bueno. Vemos que esto trajo una reacción de David. ¿Y qué es lo que dice? En Samuel 23:33 dice, y bendita serás tú por ser tan inteligente y no dejar que yo mismo me vengara a matar a gente inocente. O sea, esa fue la respuesta del rey David. La reacción de Dios ante Nabal. ¿Qué es lo que hizo Dios? Por la mañana, cuando Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo que sucedió. En este momento, Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después, tuvo otro ataque y murió. Dios castigó la irresponsabilidad de Nabal, la falta de cordura de Nabal ante ser autoridad, y Dios se la quitó la autoridad. La reacción de Dios ante Abigail. En el versículo 39 al 40. Cuando Dios se enteró de que Nabal había muerto, cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Dios que castigó a Nabal, se vengó por lo que me hizo, y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego David envió a algunos de sus ayudantes a Carmel para que le dijeran a Abigail, David nos manda a pedir que acepte usted ser su esposa. David había entendido que Abigail, al quedar viuda, quedaba desprotegida, y él la llamó para que estuviera bajo su cuidado y protección. Reacción de Abigail ante lo que Dios hizo en cuanto a lo de su esposo. Pudo haber dicho Abigail, pero Dios, ¿cómo se te ocurre quitarme aunque sea este hombre testarudo? ¿Ahora qué va a pasar de mí? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a cuidar? O cuando vienen y le piden esto, perdón, ¿cómo decir, y ahora qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mis sirvientes? No, veamos la sabiduría de Abigail. Al oír esto, Abigail se inclinó cara al suelo, humillándose una vez más, y dijo, yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Imagínense en una posición que se estaba poniendo ella. O sea, yo soy el más de hasta abajo. Estoy dispuesta a lavar los pies de los esclavos, algo que solamente lavaban los pies los esclavos que tenían el orden de autoridad más bajo. Los que estaban hasta la última cadena de autoridad eran los que lavaban los pies, y sin embargo ella se pone por debajo de ello. Perdón. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y acompañada de 5 sirvientas montó en su burro y fue tras los enviados de David para casarse con él. Podemos ver lo que hizo
Abigail. Podemos ver su obediencia, su sumisión. Y yo les animo. A mí, como se los dije, fue un tema muy fuerte, muy duro. No pude entregarlo a tiempo porque Dios estaba hablando fuertemente a mi vida y me confrontaba con muchas cosas en este tiempo, en este tema, y yo no podía pararme enfrente de ustedes y hablar de algo que no entendía y que no era una vida, algo real en mi vida. Me humillo delante de Dios por mi desobediencia, por mi falta de atención y mi rebeldía. Y yo les animo a ustedes. ¿Qué te llama Dios a hacer en este día? ¿Cómo te llama? No seas rebelde. Toma tu posición que te corresponde a Cristo. Él te va a cuidar, Él te va a proteger. No te desamparará, no te va a dejar. Si aún estuvieras en peligro, Él no lo va a permitir. Humíllate delante de Dios. Si este tema ha causado algo en tu corazón y en tu mente, humíllate delante de Dios. Pide perdón y pídele que te ayude a formar, a poder formar un corazón limpio y humilde delante de Él. Que aprendas a ser humilde, que aprendas a ser servicial ante tu autoridad, que aprendas a distinguir de acuerdo a cada una lo que le falte, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, saber aplicar la humildad y aún la corrección de aquello que no esté bien delante de Dios con un espíritu afable y apacible. Espero que sea de gran bendición, amada, este tema para tu vida como lo ha sido para la mía. Y vamos a despedirnos con una oración. Amado Señor, te doy gracias por este tema tan hermoso, Señor, que ha tocado lo más profundo de mí. Gracias, Señor, por corregirme en mi mal andar. Y yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que tú obres, que tú le ayudes, que tú le guíes, Señor, para ser sabia, para tomar su posición de sumisión, Señor, delante de ti como Dios soberano, y que sepan ellas cuándo callar, que sepan ellas cuándo hablar y que sepan hacerlo guiadas y dirigidas solamente por tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos, Señor, que es difícil someternos en este mundo caído, Señor, pero gracias porque tu Santo Espíritu nos guía a hacer lo bueno y Él nos guiará en hacer las cosas como lo hizo, de una forma delicada, suave y sutil y hermosa que fue la de Abigail, Señor. Ayúdanos a ser como ella, Señor, mujeres sabias, y que nuestros hijos vean esto y vean en todo ello la gloria de tu bendito nombre. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amadas, las quiero mucho y que espero que sea de gran bendición como para mí fue. Bendiciones. Cuídense.